Está bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al seminario general del día de la fecha. Mi nombre es Hernán Confino, soy uno de los coordinadores del Núcleo de Historia Reciente, en el que participa el autor del libro. Y quería agradecer en nombre del núcleo, que estén todos acá también. Nos pone muy contentos y muy contentas este evento, que no deja de ser una celebración, la celebración de alguien que hizo un largo recorrido académico acá en la institución, con quien además personalmente tuve la suerte de compartir mucho de ese trayecto, así que espero que el evento de hoy atestigue todo el trabajo que hizo Esteban durante todo el tiempo. El libro, que es ese que está ahí, que después yo creo que se puede hablar para si lo quieren adquirir en papel, también de descarga libre y gratuita, es La represión militar en Argentina, de 1955 a 1976, y tenemos, la verdad, un panelazo para presentarlo. Voy a ir presentando a medida que vaya dando la palabra. Bueno, creo que ya podemos empezar. El primer turno es el de Gabriela Águila. Gabriela Águila es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, investigadora principal de CONICET y profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Además es co-coordinadora de la Red de Estudios sobre la Represión y la Violencia Política y autora de Dictadura, Represión y Sociedad en Rosario, un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Gabriela, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo lo primero que tengo que hacer, porque corresponde y porque de verdad lo siento, es agradecer muchísimo la invitación. Para mí es un gusto estar acá, bueno, acompañando además a Esteban en la presentación del libro, que es un libro que yo lo vengo viendo desde que, antes de que entrara en la cocina, efectivamente, editorial. Pero antes de empezar, quería dedicar unos minutos a hablar de la colección en la que el libro sale. Porque soy codirectora de esa colección, junto con Emanuel Cajan de la Universidad Nacional de La Plata y Jorge Cernadas de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La colección se llama Entre los libros de la buena memoria, y justamente el libro de Esteban está inscrito en ese emprendimiento editorial que se organizó en el año 2015 por 3 universidades nacionales, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad General Sarmiento y, bueno, con una participación un poco más lateral, la Universidad Nacional de Misiones, y el objetivo desde el inicio fue dar a conocer una serie de trabajos de investigación originales y específicos sobre los que eran 2 campos de estudios, o uno mismo tal vez, de mayor desarrollo en la historiografía argentina, la historia reciente y los estudios sobre la memoria. Y además con una línea muy definida, que era editarlos en formato de ebooks y con acceso abierto. La colección empezó en aquel momento muy tímidamente, con unas muy pocas propuestas de publicación. De hecho, tentábamos a la gente a que nos enviara sus trabajos, y lo que ha pasado en estos últimos años es que se ha producido una especie de crecimiento notable que nos desborda, incluso a quienes formamos parte de la gestión editorial. Eso se refleja en la publicación de 29 títulos en estos últimos años. De hecho, en estas últimas semanas salieron 2, el de Esteban, el número 28, y el de Jerónimo Pinedo sobre la movilización social en la zona sur del Gran Buenos Aires. Y a estos libros se suman otros tantos en proceso de edición, de los cuales esperamos publicar 2 en el curso, 2 o 3 por lo menos en el curso del año el del 2022, y otros tantos en estado de revisión, evaluación, preparación. Todas las propuestas que nosotros recibimos siguen un circuito de recepción, de evaluación de pares, de revisión y de publicación, que cumple con todos los requisitos, digamos, de los estándares de la evaluación académica, y además tiene por resultado unos libros que para mi gusto son muy lindos. Además, creo que uno de los sellos de la colección es el diseño de tapa, o los diseños de tapas, que son todos bien interesantes. Acá veo también algunas autoras de la colección. Y lo más importante, a nuestro juicio, es que se encuentran accesibles y además digamos,
posibles de ser bajados, ¿no?, gratuitamente desde los sitios desde las páginas web de la Universidad de La Plata y de la Universidad General Sarmiento. En ese importante número de trabajos ya es posible distinguir toda una serie de líneas o de sublíneas que ilustran justamente, dan cuenta de la variedad de investigaciones sobre los estudios sobre la historia reciente y las memorias, trabajos centrados en estudios sobre el pasado reciente, en enseñanza del pasado reciente, estudios sobre memorias, estudios comparados, estudios sobre represión y violencia política, sobre movilización social, sobre representaciones e ideas, etcétera, etcétera, y no la voy a seguir. En fin, yo lo que quería decirles o plantear aquí es el entusiasmo, ¿no?, que esta colección nos sigue generando, y que además lo queríamos compartir, no solo por los resultados, sino además por el horizonte de trabajo y por las perspectivas abiertas, por un enfrentamiento, escúchenme a mí, el tema, nuestros temas, por un emprendimiento, quise decir, hecho y sostenido a pulmón, y eso se notó mucho, sobre todo en el contexto de la pandemia, que seguimos publicando la misma cantidad de libros que los años anteriores, si queremos seguir haciéndolo en este contexto pandémico, y además sorteando dificultades operativas, presupuestarias, etcétera. Bueno, en nombre de la colección, entonces, de la colección Entre los Libros de la Buena Memoria, yo quiero darle la bienvenida al libro de Esteban, y además muy convencida de que el libro la prestigia y la enriquece. Entonces, dicho esto, que me correspondía hacer por mi carácter de, codirectora de la colección, quiero decir algo además sobre el libro, porque a eso vine. Yo, mientras lo leía el libro, ahora en formato, bueno, ya editado y demás, y pensaba que era lo que venía a decir hoy acá, me preguntaba qué es lo que yo puedo decir sobre los trabajos de Esteban que no le haya dicho ya en algún momento en estos últimos años. Yo conozco lo que viene trabajando Esteban, no sé si de las primeras ponencias o artículos, pero creo que sí. He visto la evolución o la maduración de una serie de ideas y de indagaciones en distintas instancias. Me ha tocado leerlo como lectora, digamos, y además citarlo puntualmente, comentar ponencias, evaluar o hacer el referato de algún otro texto para alguna revista especializada, compartir espacios de trabajo en la red de estudios sobre represión y violencia política desde 2015 y además en algunos proyectos de investigación en los últimos años. A lo largo de todo este tiempo, Esteban ha avanzado en una línea de indagación que es original y que es relevante y ha sistematizado una investigación sobre las bases doctrinarias de la represión militar en la segunda mitad del siglo XX, y esa producción constituye, desde mi punto de vista, un aporte muy significativo y sin duda una referencia en el campo de los estudios sobre la represión y la violencia política en la Argentina, proyectada además hacia otros espacios académicos. Yo sé cómo se lo lee y se lo cita Esteban, por ejemplo, en países como Chile, ¿no? Lo que aparecía entonces como desilvanado, disperso, en todo caso, en un conjunto de análisis sobre las Fuerzas Armadas y sobre la represión en la Argentina, tiene en gran parte, por el trabajo de Esteban, una articulación, o en todo caso es parte de una explicación coherente y sistemática, y ese me parece que es uno de los principales méritos del libro y de la producción, además, de Esteban. Junto con ello quería destacar dos o tres cosas, o resaltar dos o tres cosas respecto del libro que hoy presentamos. Por un lado, la vigencia y la significación de las preguntas que lo guían o que estructuran el libro, que están planteadas en gran parte en la introducción, ¿no? Esteban se pregunta cómo y por qué las Fuerzas Armadas, o el Ejército en particular, llegó a ocuparse de la realización de las tareas represivas, cómo se construye esa idea del enemigo interno, en qué tipo de conflicto creían estar involucrados las autoridades civiles y militares, qué marco legal se utiliza para habilitar la intervención del ejército en el orden interno, y justamente sobre la base de estas preguntas despliega una exploración o un abordaje de largo alcance, ¿no?, situado en el periodo 1955-76, en un análisis de tiempo largo, de mediano plazo, esto es más allá de la coyuntura álgida de 1975, de los años previos al golpe.
Y este me parece que es otro de los elementos a destacar del trabajo de Esteban, ¿no? Esa periodización que elige. El libro muestra la articulación, o una articulación muy lograda entre el objeto de análisis, la legislación de defensa, la doctrina militar, con los contextos políticos y sociales en las que éstas se formulan y se reformulan. No elude el análisis de esos contextos y justamente de este modo consolida y abona toda una línea de trabajo, particular de Marina Franco, pero de fuerte desarrollo en estos últimos años en el campo de los estudios sobre la represión y la violencia política, respecto de poner en cuestión esa relativa indiferenciación entre periodos dictatoriales y democráticos a lo largo del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX, poniendo énfasis en las continuidades y no únicamente en las rupturas que significó ese particular ejercicio de la represión en el contexto dictatorial. El otro elemento tiene que ver con las fuentes. Esteban ha contribuido mucho a darle forma a un corpus documental, reglamentario y de legislación de defensa, en particular del ejército. No hace tanto tiempo atrás, ¿no? Unos 10 años atrás, era enormemente difícil hacerse con fuentes que son fundamentales en el desarrollo de la investigación de Esteban, los reglamentos militares. Conseguir reglamentos militares era una tarea muy difícil. Hoy todos los tenemos a la mano, ¿no? Y me parece que ese trabajo de búsqueda sistemática, prolija y cuidadosa de Esteban, de llenar los vacíos entre un reglamento y otro, encontrar fuentes originales, además vinculadas con como digo, la cuestión reglamentaria dentro de las Fuerzas Armadas y además analizarlas y contrastarlas con solvencia y con oficio es un mérito muy importante el del libro y de la investigación. Y el otro tema que quería plantear tiene que ver con algo que hemos discutido mucho, en particular en el ámbito de la RER, que es la relación entre las ideas o el marco doctrinario e ideológico y las prácticas represivas. Y eso que aparecía en muchos estudios desanclado, desacoplado. El trabajo de Esteban se detiene a las puertas del golpe de Estado en 1976, esto es cuando esas prácticas represivas se vuelven sistemáticas y masivas, pero el libro proporciona un análisis coherente en términos estructurales y en términos coyunturales que no separa la ideología o el marco ideológico y doctrinario que da sentido a esas prácticas de sus ejecutores y justamente de ese ejercicio represivo, ¿no? Las prácticas regulares, rutinarias, pero también las excepcionales, pensando fundamentalmente en el despliegue de la violencia clandestina e ilegal. Lo último que quiero decir es que, bueno, Esteban es un producto genuino de habilidades, no hay vuelta, en particular por el trabajo, no solo por su trayectoria, sino además por el trabajo que viene haciendo con Marina y bueno, con todo un grupo. Pero a mí me gusta mucho, y lo quiero decir, cómo se articula el trabajo de Esteban con algunos otros espacios colectivos como el de la RER, que además temas que él mismo ha, contribuido mucho, ¿no? Por su énfasis porfiado en instalar y sostener en el ámbito de la red, y eso me alegra muy especialmente. Yo quiero felicitarlo mucho, Esteban, darle la bienvenida, como decía hace un rato, invitarlos a bajar el libro, a leerlo, a comprarlo, obviamente, y estoy muy convencida de que este libro va a ser una obra de referencia en el campo de los estudios sobre la historia reciente, la historia de la represión y de la violencia política. Así que nada más, muchas gracias y muchas felicitaciones. Muchas gracias, Gabriela. Ahora vamos a escuchar a nuestro segundo panelista. Él es Mariano Schuster, es editor en Nueva Sociedad, revista latinoamericana de ciencias sociales, y forma parte también del programa de estudios sobre impresos, libros y sus agentes en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCI. Mariano, gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán, querido. Ya hablaré de vos también, porque hay acá un tándem de gente que viene publicando libros sobre la materia.
Lo primero que quiero decir es que me alegra enormemente estar en un panel de este tipo, sobre todo porque soy el que menos tiene que ver en su tarea específica, es decir, yo no podría abordar los temas del libro de Ponto, está bien si te digo Ponto, ¿no? Sí, obvio. Los temas del libro de Ponto, sino que puedo en todo caso abordar o plantear algunas cuestiones vinculadas al contexto de producción de este libro, al marco en el que se divulga y algunas ideas que este libro trae que para mí son importantes, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que hace 2 años, más o menos 2 años, alguien me hace referencia, Esteban Pontorier, un día me escribe, me dice, mirá, me dijeron que yo en ese momento estaba editando en otra publicación, además de Nueva Sociedad, que es una revista de ciencias sociales, trabajaba en una publicación que se llama La Vanguardia, vinculada al socialismo argentino, y dice, tengo una cosa sobre el operativo Independencia, medio metalero, digo, el operativo Independencia, medio metalero, busco y digo, che, qué bueno lo que hace este tipo, empiezo a buscar y digo, todos se referencian en este tipo, digo, bárbaro. Y le digo, mirá, nosotros somos una revista de izquierda, y dice, no te hagas problema, y me manda un texto realmente buenísimo, y así empieza una relación de editor de editor de artículos, digamos, breves y más orientados a un público general o a un público, por supuesto, politizado, interesado en estas cuestiones, pero no especializado, a veces no académico, en el cual descubro una persona que, situándose en posiciones, para mí, políticas muy claras, después charlando con él, tiene en su haber cosas que yo no veía en otras personas. Primero, no veía gente que trabajara temas militares. O sea, lo primero que quiero decir es, yo no veía gente que trabajara, sobre todo viniendo de un ámbito de la izquierda, ahora quiero decir un par de cosas respecto de eso, la cuestión militar desprejuiciadamente. Es decir, todos los planteos respecto de la cuestión militar que yo veía eran planteos propios de la memoria, y por eso me parece muy bien el título de esta colección, los libros de la buena memoria. La buena memoria está asociada a la historia. Y después hay una memoria que es construida desde otros espacios, por ahí, espacios estatales, espacios públicos, desde la memoria selectiva que cada grupo, enfrentado en la propia historia argentina, puede hacer, pero que parte de prejuicios o de a prioris que me pareció que Ponto no tenía. Ponto se dedicaba a estudiar cuestiones militares, incluso cuestiones teóricas militares. A mí me tocó editar un texto que escribió con un colega sobre Engels y la cuestión militar, de otro modo, de un modo que yo no había visto, por lo menos no había visto en mi mundo o en mi ámbito. En general, todas estas cuestiones eran abordadas con mucho prejuicio, los militares y la cuestión militar era vista con mucho prejuicio, los militares eran malos, digamos, se partía de un prejuicio a la hora de abordar una cuestión que debe ser abordada en términos analíticos. Puede ser que lleguemos a la misma conclusión, pero lleguemos a esa conclusión, no partamos de esa base. Y a mí me pasó que cuando descubrí el trabajo de Ponto me encontré con otra metodología, un trabajo historiográfico serio, que sin dejar de tener una perspectiva personal, yo creo que de acá se deducen muchas posiciones, trabajaba seriamente la cuestión. Hay muchas cosas para destacar del libro. Yo quiero decir que una de las que más me parecen importantes es el contexto de producción y distribución de este libro. Y después me quiero meter un cachito, vos me cortás, Coco, cuando haga falta, en las cuestiones específicas que plantea el libro. A mí me parece que vivimos una época en la que un trabajo como este es mejor recibido que hace, por ejemplo, 5 o 10 o 15 años. Yo creo que desde el advenimiento de la democracia a esta parte pasamos por distintas etapas en relación a los estudios historiográficos sobre cuestiones asociadas a lo militar y a la última dictadura militar que este libro no aborda. Este libro se detiene cuando empieza, este libro por su propia hipótesis se detiene cuando comienza la última dictadura militar, pero yo creo que todo este tipo de cuestiones, en el marco de construcción de una democracia, implicaron necesariamente la construcción de mitos, de clichés, que no se llevan siempre bien con
con el conocimiento académico y con los trabajos académicos, y luego una serie de posicionamientos sobre la memoria colectiva respecto de ese tiempo, particularmente durante los últimos años y los gobiernos kirchneristas que revalorizaron esta cuestión a su modo, que no quiero decir que esté mal el modo en el que lo hicieron, sino que lo hicieron de una manera construyendo un determinado tipo de memoria, y se hacía muy difícil pensar esto. Pienso en el libro de Marina Franco, justamente Un enemigo para la nación, año 2012, son contextos de producción y distribución difíciles, pero esos contextos provocaron esto, dieron fruto, es decir, un trabajo sostenido de mucha gente empezó a dar frutos en la academia, y en un momento en el cual creo que hay menos prejuicio para discutir estos temas, quizás porque vivimos momentos políticos más tranquilos, aunque no mejores, nos habilita que esto forme parte de la discusión pública o del debate público con menos clichés y problemas. En ese sentido, yo quiero valorar que buena parte de lo que este libro expone tiene un mérito añadido, y es que Esteban se dedica, para mí, de muy buena manera, a promover este mismo conocimiento en espacios que antes parecían reservados a conocimientos o a formas o a planteos no siempre bien documentadas. Y en este sentido, viniendo del periodismo, que es una cosa muy grande, una masa muy amplia, creo que las relaciones entre periodismo y academia no siempre han sido buenas, y entre periodismo y conocimiento y estudios de caso y focalizados no han sido buenos. Y no han sido buenos en alguna medida por dificultades coyunturales del país, en alguna medida por la academia, que a veces también se ha replegado sobre sí misma, pero en buena medida también por el espacio periodístico. Yo hablaba con Sergio Morresi después de leer el libro, le decía, mirá, yo siempre le digo que él es muy crítico con el mundo del periodismo, y le digo, mirá, la verdad es que te tengo que dar un poco la derecha, porque la verdad que este trabajo merece ser divulgado de una manera en la que yo no sé si será divulgado periodísticamente, pero algo sí sé. Ponto se encarga de divulgar en sus posiciones. Es decir, la misma persona que hace el trabajo académico y que se encarga de trabajar con fuentes documentales, de ir al archivo, de construir una hipótesis, se encarga también de decir, che, yo no quiero que esto quede solo encerrado en el marco, digamos, que consideraríamos natural para esto. Acá está, por ejemplo, también Camila Perochena, que hace un trabajo historiográfico muy importante, y también logra traducir a otros públicos ese conocimiento. Y Ponto, yo creo que ha logrado incluso meterse en debates, ahora me voy a meter en algunos algunos que toman el libro, en debates públicos. Por ejemplo, pienso en el debate con Hugo Besetti, respecto de el asesinato de Mujica y la responsabilidad o no de la organización Montoneros. Es decir, él asume un rol que yo creo que es muy importante, y calculo que aquí habrá, además de graduados, algunos estudiantes de grado. Mi recomendación es, este es un modelo a seguir. Es el modelo de un académico que quiere ser también un intelectual público, que quiere llevar también esos debates que son propios de su ámbito a otra esfera. No es Twitter, no, es otra cosa. Son los artículos, es la producción, es estar permanentemente viendo las fallas que existen en el discurso vulgarizado sobre temas que él ha estudiado muy profundamente, no es extraño viniendo de esta escuela, digamos, y apuntalando siempre a mejorar el debate. Porque si no, el debate queda encerrado o en los términos de la memoria política, de ambas partes, digamos, si uno quiere, o en el desconocimiento más general y en los clichés que como democracia hemos tenido que construir también. Pero es el momento de desarmar buena parte de eso. Yo quiero decir que leí además el libro, además de con ojos editoriales, es decir, con los ojos con los que suelo leer los libros, con mucha curiosidad. Y en ese sentido, la curiosidad creo que es amiga del conocimiento. Es decir, uno no parte de la idea de pensar, quienes leímos trabajos sobre los 70
tanto trabajos académicos, leímos algunos trabajos académicos y también algunos nos formamos por militancias previas, ¿leyendo qué? Leyendo, básicamente, ¿qué leíamos? Leíamos el libro de Bonazo, leíamos La Voluntad, y en un momento necesitamos sistematizar y repensar todo aquello que se había planteado. Yo creo que la hipótesis, que acá hay una cuestión fundamental en esto. El recorte histórico que el libro tiene, 55-76, que permite ver, como decía Gabriela, líneas de continuidad y ya no solo de ruptura, entre lo que parece mostrar Esteban, unas Fuerzas Armadas que pugnan por un estado de excepción cada vez mayor y una democracia muy debilitada. Liderazgos democráticos, y acá para mí es súper interesante el apartado dedicado a Frondizi, y también a Ilia y las idas y vueltas respecto de la ampliación de ese estado de excepción, pero planteando además un marco local donde las Fuerzas Armadas juegan un papel y tienen efectivamente una teoría, una doctrina que va desarrollándose en el tiempo y que va complementando posiciones que vienen de afuera, en particular dos, la doctrina de la seguridad nacional americana después y la doctrina de guerra nacional primero de los franceses, y es muy interesante el apartado de los franceses en torno a la caracterización respecto de lo que es el comunismo, de cómo caracterizan el comunismo. Yo les recomiendo mucho que lean el libro y que se fijen cómo la caracterización psicológica del comunismo, o sea, la caracterización del comunismo no solo como una fuerza que combate sobre el terreno, sino que es una fuerza psicológica y que hay que combatirla desde allí, luego se complementa con la doctrina de seguridad nacional. Me parece, perdón, dije la doctrina de guerra revolucionaria, sí. Luego me parece que el libro repone algo que no tendemos a pensar tanto, y es la discursividad militar de las organizaciones políticas no militares. Es decir, nosotros tendemos a pensar, digo, por fuera de la academia, desde el cliché, que las organizaciones políticas no militares utilizan un lenguaje civil. Y acá Ponto, desde el comienzo, cuando relata los comandos de la resistencia antiperonista, dice, fíjense, se llama comandos, fíjense, y luego, pasando por las distintas organizaciones político-revolucionarias. Me parece que ahí hay un enorme valor en el libro. No puedo ni siquiera relatarles el valor que tiene conocer las diferentes posiciones dentro del ejército, pero además las diferentes resoluciones, las diferentes declaraciones, los diferentes grupos, los antiintegracionistas y los, ahora no me acuerdo los otros, pero yo me quedaba azorado encontrándome con que todo eso que yo veía como un bloque monolítico y que llamaba así a priori los militares, resulta que no era tan monolítico, a pesar de que tenían puntos de contacto más o menos permanentes. Y luego el rol de las fuerzas políticas, por ejemplo, en un momento cuando, esto está muy bien relatado, cuando hay la vocación de ampliar una serie de políticas que uno puede llamar de estado de excepción en el gobierno de Ilia, que ya habían pretendido ser extendidas en el gobierno de Frondizi, y todo parece indicar que Ilia va a acompañar, y de repente la Unión Cívica Radical del Pueblo e Ilia entran como en contradicción con eso. Quiero decir, lo que parece que se va a producir a veces no se produce. Y por último quiero destacar dos cosas más. Una es la prosa. Una de las razones por las cuales este texto tiene la posibilidad de ser traducido a un lenguaje público, que yo creo que Ponto lo hará y seguirá haciéndolo, porque tiene una prosa clara, ni engolada, ni para la jerga, ni tampoco literaria. No le interesa ser literaria. Me voy a permitir hacer una humorada que hacía con mi amigo Eduardo Minutela, que está acá. Es una prosa, no es una prosa, pero un militar te diría, Ponto, bien, usted delimitó el objetivo, utilizó las herramientas para llegar a ese objetivo y lo consiguió.
Y uno va leyendo capítulo por capítulo, y no es un chiste, este libro no es un chiste de vanguardia que uno va leyendo paso por paso. Plantea 4 hipótesis en la introducción y va desarrollando las hipótesis. Plantea, voy a trabajar con estos materiales, y uno ve cómo esos materiales se despliegan. Y uno llega, por ejemplo, claro, uno se compenetra tanto con un trabajo de este tipo que, por ejemplo, llega a la página 161, me la acuerdo perfectamente, y encuentra un debate, por ejemplo, con Daniel Feuerstein. Claro, Ponto ha venido desarrollando toda una cuestión respecto a las normativas militares y a las disposiciones, y ha ido viendo marchas y contramarchas. Y entonces expone una posición de Feuerstein respecto de que ella encuentra en una doctrina del 68 los antecedentes de un genocidio. Y Ponto se dedica a hacer un desglose y decir, no, esto no es así. Si uno mira toda esta documentación militar y toda esta posición, uno no puede inferir cosas a partir de un documento. Y acá, para mí, aparece el punto de la prosa clara, de la prosa precisa, del objetivo que tiene, de que quiere, ¿cómo se hace una tesis? Así, o sea, demostrando las hipótesis, desplegando el material. Y aparece en todo el libro, a mí me aparece una imagen, y ya cierro, Coco, que es una que conversamos una vez, es el punto que va buscando estos materiales. Uno lo puede imaginar a Ponto en la Biblioteca del Congreso, lo puede imaginar en la Biblioteca Nacional, pero también lo puede imaginar en el círculo militar, lo puede imaginar ahí en Huemul diciendo, señora, le diría a Huemul, no sé si señora, estoy buscando acá un documento. Eso es un investigador. Yo quiero decir que esto seguramente, y él lo dice, sería imposible de hacer sin gente y una casa de estudios que lo sostiene atrás, una directora de tesis, una editora, y sin lugar a dudas, después de haber tenido algún asado en la casa de Ponto, sin la familia, un padre orgulloso que vino de Italia y que dice, y que le preguntan por su hijo. Esto es el trabajo de un investigador, esto es un historiador, esto es un libro que tiene y puede ser traducido a un lenguaje llano, que se involucre en la discusión y en el debate público, y por eso yo creo que este libro es profundamente necesario. Así que muchas gracias, Ponto, por la invitación. Bueno, gracias, Mariano. Ahora vamos a escuchar a una conocida de la casa. Marina Franco es historiadora, es docente de la Escuela IDAE, también es directora de la materia de Historia, investigadora principal de CONICET, es autora de Un enemigo para la nación, Orden interno, violencia y subversión, 1973-1976, y del final del silencio, Dictadura, sociedad y derechos humanos, 1979-1983, y es además, o fue, la directora de tesis, y actual directora del autor de Esteban. Marina, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo no puedo tener otro sentimiento que la alegría y la emoción de estar acá, con lo cual voy a hablar desde ese lugar más personal que académico. Fin del 2011, octubre, o tal vez noviembre, o tal vez diciembre, ya no me acuerdo, recibo un mail de un estudiante de grado que no conozco, y que me cuenta que le gustó un artículo mío y que me agradece además que lo haya citado a él en mi texto. Le respondo muy amablemente, apreciando la importancia de su trabajo. Entonces me pide también por mail conversar. Nos encontramos tiempo después en la estación de Villa Devoto, Café Habana. Yo llego temprano, estoy sentada esperando a alguien que intuyo es el joven que está afuera, en el centro de la plazoleta de enfrente, controlando los movimientos del café. Seguramente está desde muy temprano y ya me vio entrar. ¿Estará tomando coraje? ¿Estará evaluando cómo seré yo en una reunión personal? ¿Estará esperando para ser muy puntual? No lo sé. Entra cuando se hace la hora exacta. Esteban es enorme, gigante. Yo soy muy pequeña. Esteban se dobla en 4 para poder saludarme. La conciencia de esta diferencia física marcará nuestros encuentros desde entonces. Esteban está muy nervioso e inquieto. Tiene a su favor una convicción y una energía que siempre serán sus grandes motores. Este estudiante tímido, de 20 y pocos, pero firme, me promete que termina su tesis de licenciatura en breve tiempo y que luego quiere que lo dirija
para armar un proyecto para una beca de CONICET. Por mi parte, no termino de entender por qué le interesa trabajar conmigo. No tengo mucho para aportarle, tampoco conozco demasiado el universo militar, pero me interesa lo que él quiere hacer y veo que sintonizamos en preocupaciones, decisión y energía hacedora. Y sobre todo, por sobre todo, soy muy mala para decir que no. Hay además en Esteban una mezcla de ansiedad, inseguridad y necesidad que me conmueven. Hoy, 10 años después, de esas tres cosas, ansiedad, inseguridad y necesidad, solo queda más moderada la ansiedad y también la preferencia de Esteban por los Havana. Desde aquella promesa de que ya terminaba la tesis de licenciatura, Esteban se transformó en un gran investigador, un generador de proyectos e iniciativas, una voz autorizada dentro del campo de la historia reciente y de los estudios sobre represión. Este libro tardó, como decía Gaby, tardó mucho, y por eso ya no es la tesis de alguien que se acaba de doctorar, sino más bien la de alguien con una autonomía de pensamiento que le permite plantearse grandes preguntas y problemas, que me parece que es lo que mejor define a un investigador. Desde ese lugar, tanto en este libro como en trabajos posteriores, Esteban se ha planteado algunas de las grandes preguntas que rodean la historia del terrorismo de Estado en la Argentina. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las condiciones de posibilidad para llegar a la violencia extrema de los años 70? ¿Cuál es la novedad entre la doctrina antisubversiva aplicada por las Fuerzas Armadas argentinas en relación con la doctrina francesa y estadounidense? ¿Qué significó aniquilamiento en boca de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde y cómo fueron decididos y fijados los métodos clandestinos en la doctrina militar? ¿Cuándo se decidió eso? ¿Cuáles fueron las condiciones emocionales dentro de las Fuerzas Armadas para el exterminio? ¿Qué clase de crimen fue? ¿Por qué no fue un genocidio? Cada una de estas preguntas han sido objeto de la preocupación de Esteban y abonan a comprender nuestro pasado reciente de manera fundamental. Pero a la vez, y en esto retomo más brevemente lo que decía Mariano, Esteban ha respondido a estas preguntas interviniendo en el debate público y político sin dudarlo. Me parece que esta faceta fundamental hace a su calidad de investigador en el campo de la historia reciente, transformado en un intelectual preocupado por la intervención pública y por jugar un rol en ese debate a partir de nuestro saber y a partir de la investigación seria y rigurosa. Ahora bien, hablemos un poquito del libro. No tengo ninguna distancia para hacer ningún análisis crítico ni decir absolutamente nada del libro, porque detrás de cada capítulo, escritura y término usado puedo recordar conversaciones, cavilaciones, decisiones, reescrituras. Sin embargo, sí querría destacar dos o tres cosas que me parecen los aportes fundamentales. Lo primero de ellos es lo que dijo Gabriela hace un rato, el tesón de Esteban para ir a buscar fuentes y documentos militares absolutamente desconocidos que hoy forman parte de nuestro acervo de documentación fundamental para entender el mundo de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército. En segundo lugar, a partir de allí, Esteban plantea la relación entre defensa y seguridad entre 1955 y 1976 y la incorporación de la seguridad en las preocupaciones sobre la defensa como un proceso continuo que se va a dar durante 20 años hasta 1975. Junto con ello, el libro plantea la relación y los vasos comunicantes, y esto es un punto para mí particularmente importante, entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos civiles del periodo. Es decir, no es un proceso que atraviesa a las Fuerzas Armadas, sino a todas las élites políticas de la época, incluyendo a los militares. En tercer lugar, la relación y la inclusión de la doctrina contrainsurgente en la legislación de defensa como el elemento fundamental habilitador de la violencia extrema de los años 70. Junto con esto, el libro plantea también la necesidad del estudio de estos procesos y de sus articulaciones en un plazo extenso hasta el 76, pero no solo como explicativas de lo que sucede a partir de 1975 o de 1976, sino como también explicativas de cada momento histórico. Es decir, así, por ejemplo, su trabajo ilumina especialmente dos cuestiones que para mí son fundamentales, y es, por un lado, en este recorrido histórico, la importancia de procesos y eventos tan específicos como el Plan Conintes, entre 1958 y 1960, como la primera puesta a prueba de un plan contrainsurgente, y el Cordobazo, y esto es un aporte fundamental de Esteban, como el momento crucial en el que las hipótesis de guerra de las Fuerzas Armadas cambian de pensar un enemigo externo a pensar finalmente que la primera forma del enemigo está dentro del territorio nacional. Hasta los trabajos de Esteban esto no lo sabíamos. En ese sentido,
Quisiera además detenerme en un hecho del cual hoy se cumplen 50 años, el aniversario de la masacre de Trelew. El trabajo de Esteban no solo esclarece las lógicas doctrinarias y sus derivas para explicar semejante hecho, sino que permite situar Trelew en una historicidad más clara que lo precede y lo continúa. Es decir, permite entender el peso e importancia de ese hecho, a la vez que lo pone en un proceso previo que no se explica por la presencia de la dictadura de la Revolución Argentina o de la NUCE, sino que se explica por una evolución política y militar y un profundo conflicto político de la época. Y a su vez los trabajos posteriores de Esteban, específicamente sobre la Marina, permiten entender la especificidad de la masacre de Trelew protagonizada por esas fuerzas. Entonces, todo esto me permite volver a la pregunta fundamental que comparte Esteban con muchos de nosotros, los que estamos aquí, y que es la pregunta del libro, de cómo fue posible el terrorismo de Estado y cuáles fueron sus condiciones de posibilidad. Y el planteo fundamental de Esteban busca o ahonda en esta pregunta sobre las condiciones de posibilidad del terrorismo de Estado, pero alejándose de cualquier explicación genética o teleológica, es decir, el terrorismo de Estado no está contenido en lo que sucede entre 1955 y 1975, en todo caso, allí se gestan las condiciones de posibilidad sin las cuales no entendemos lo que pasó después. Y en ese sentido, lo que el libro muestra es justamente una serie de elementos sin los cuales no entendemos el proceso posterior, sin pensar que en esos elementos está contenido un proceso lineal que nos lleva a 1976. En esa lógica, en ese planteo de buscar las condiciones de posibilidad del terrorismo de Estado, lo que Esteban encuentra es que, en ese proceso de 20 años, es que la seguridad interna en clave contrainsurgente y en el marco de la legislación de excepción fueron los elementos habilitantes fundamentales para lo que sucedió después. Y que ese marco fue un espacio compartido entre el mundo civil y el mundo militar. Bien, en relación con el libro, yo me voy a detener aquí. Solo quisiera decir 2 o 3 cosas para concluir a partir del trabajo de Esteban, pero también a partir de mis propias reflexiones sobre este periodo y sobre estos procesos, y también porque, como se trata de un seminario general, me parece que tenemos la función de plantear problemas y preguntas. Entonces, quisiera plantear 3 cosas vinculadas a la temporalidad del siglo XX y en particular de la violencia extrema de la segunda parte del siglo XX y del terrorismo de Estado. La primera cuestión es que los 20 años que van desde 1955 a 1976, si los vemos a la distancia, son más bien poco, es más bien un periodo muy corto en términos del transcurso histórico y de la vida de una sociedad. Recién ahora, la historiografía política de la historia reciente está saliendo de la parcelación de mirar cada gobierno, cada evento, cada periodo por separado, y empieza a mirar como conjunto estos grandes procesos. Y cuando lo hacemos, lo que va emergiendo es justamente que pasaron los años suficientes para darnos cuenta de que estamos hablando de muy poco tiempo histórico. 20 años, 30 años es realmente muy poco en la historia de una sociedad. 20 años no es nada, podríamos decir. Es tan corto, finalmente, como los 20 años que van entre la crisis de 2001 y la actualidad. Sin embargo, y acá se nos plantea todo un desafío de la explicación histórica, lo que hay en esos años es una extraordinaria vertiginosidad, resultado del conflicto social y político de la época, de un conflicto que es local y global al mismo tiempo, y que por supuesto se extiende a otros ámbitos que no son solamente la historia política o la historia militar. Y entonces, como historiador, empiezo a preguntarme, empiezo a imaginar cómo quedarán explicados, sintetizados y comprimidos en las narraciones históricas del futuro esos 20 años tan vertiginosos. Y en todo caso me parece que trabajos como el de Esteban justamente contribuyen a transformar esos años en una unidad de análisis y un periodo en sí mismo, y a darnos esa síntesis de conjunto que necesitamos para entender esa vertiginosidad del conflicto. En segundo lugar, a la vez que con mirada desde algún futuro descubro la brevedad de esas pocas décadas,
me parece que esas décadas en su brevedad requieren volver a ser integradas en los procesos previos del siglo XX, quebrando la fragmentación que produce la propia disciplina histórica en sus abordajes temáticos y cronológicos que tienden a mirar parcelas temporales acotadas. En ese sentido, la intervención militar no es una novedad de 1955, ni de 1958, ni mucho menos de 1975, se inscriben coordenadas previas de largo plazo que se remiten tanto a 1919 como a 1921, por citar La Semana Trágica o La Matanza en Santa Cruz, como al rol de las Fuerzas Armadas en la formación del Estado Nacional en el siglo XIX. Entonces, lo que hay que volver a pensar es la especificidad de ese momento, de la segunda parte del siglo XX, las décadas que analiza Esteban, y esa especificidad es justamente el conflicto político abierto por el conflicto entre peronismo y antiperonismo y los desafíos al orden capitalista. Y todo eso dentro de un marco internacional resignificado localmente, en particular por las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el trabajo de Esteban contribuye a ello, mostrando esos vasos comunicantes que fueron las Fuerzas Armadas para decodificar en clave local el conflicto global de la Guerra Fría. Tercera y última dimensión, quisiera plantear cuánto de todo esto ya es historia, ya es otra historia más bien diría. La densidad del conflicto político y sus formas violentas que se condensaron en esos años son ya parte del pasado. El proceso que se abre en 1983 cambia las coordenadas de la conflictividad política y social argentina. En algún punto empieza a pensar que esos años previos a 1983, o más bien, perdón, previos a 1976, ya no son historia reciente, o solo en la medida en que permiten explicar la dictadura. El país actual, en cambio, es consecuencia directa de esa dictadura, y sobre todo sus efectos sociales y económicos, y su manera de reestructurar las relaciones de fuerzas hasta el presente. Las Fuerzas Armadas quedaron desarticuladas, lo voy a decir casi contundentemente, son casi un hecho del pasado en relación con su potencial político, pero sin ellas no se explica ese país del pasado que Esteban ayuda tan claramente a entender y a presentar en su libro. Para cada una de estas maneras de repensar la historicidad del siglo XX, el libro de Esteban sigue siendo una respuesta fundamental y clave. Por eso mismo me parece que pasa a ser un libro clásico de la historia contemporánea argentina. Gracias. Bueno, llega el momento de presentar al autor. Después va a haber una ronda de preguntas, la idea es que podamos intercambiar. Así que, quiere preguntar a Esteban, lo presento. Esteban Pontoniero es profesor y licenciado de Historia por la UNTREF, es doctor en Historia por la Escuela IDAES, es investigador asistente del CONICET e integrante del Núcleo de Historia Reciente, y ahora podemos decir es autor de La represión militar en la Argentina, 1955-1970. Bueno, buenas noches ya a esta altura, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, en primer lugar, por haber venido, por haber escuchado, por haber compartido este momento tan especial para mí. Y a mí no me queda en principio más que agradecer. Lo que está escrito, ya está, ya lo dije y ya lo escribí. Pero no está de más volver a agradecer a tanta gente, ¿no?, que contribuyó a que un trabajo de mucho tiempo terminara en un libro. Y bueno, un poco eso está representado también en tanta gente que está hoy acá. Marina, mi directora de tantos años, desde Café Habana hasta investigadora y asistente de CONICET, o sea, sin escalas, y una tesis de por medio y muchas otras cosas más. Gabriela, que me acompañó también en paralelo desde su lugar de co-coordinadora de la red de estudios sobre represión, editora, jurado de tesis, tantos lugares donde nos hemos encontrado y hemos confluido. Mariano, que desde ese lugar tan particular que se habrá notado desde la exposición, desde cómo nos conocimos, desde las inquietudes que
nos unieron viniendo desde lugares muy distintos y teniendo un montón de cosas, también ideas muy distintas, y sin embargo la gran generosidad de Mariano de leerme y yo poder compartirle cosas a él, y que sea una de las personas que más me interesa siempre saber su opinión, pensando en la mayor cantidad de gente posible, que siempre es como mi idea. Y bueno, mis amigos, mis amigas de IDAES, Hernán, Lucía, tantas que andan por acá, docentes, la institución, CONICET, que bancó esta investigación 5 años, y universidades nacionales que bancaron y bancan la colección, la familia, mis amigos por fuera de la universidad y demás. Y bueno, y después tanta gente interesada en estos temas que de un lugar u otro también en algún momento me dieron su opinión sobre algo que yo había escrito, pudimos hablar de alguna idea que ellos tenían y demás. Y bueno, me parece que finalmente eso es lo mejor de todo este largo camino que termina en el libro. Y simplemente a modo de enlazar un poco su contenido con la fecha en particular de hoy, de la masacre de Trelew, un poco además de lo que dijo Marina, yo lo que podría agregar es que desde mi trabajo lo que traté de contribuir a mostrar sobre el hecho puntual de Trelew era, bueno, lo que conectaba para atrás, cómo ese acontecimiento servía para pensar las violencias del pasado, pero también cómo proyectaba hacia el futuro cuestiones que después yo me iba a encontrar mientras estudiaba el terrorismo de Estado. Una masacre perpetrada en una unidad militar en el marco de una acción que estaba entre lo legal y lo ilegal, con un marco legal de excepción que sostuvo esa masacre, con una articulación entre civiles y militares para terminar en ese resultado. Y un poco esa fue la historia, digo, ese es un acontecimiento puntual, pero los 20 años de historia que traté de estudiar en mi tesis, en esos 20 años la historia que traté de contar es la de cómo la represión durante gobiernos dictatoriales, militares, estaba profundamente unida a lo que había ocurrido a nivel de desarrollos de la legislación y también de acciones represivas e ideas durante los gobiernos constitucionales de 1955 a 1976. Y esa, espero, será mi pequeña contribución al enorme y dinámico campo de la historia reciente y un poquito más puntualmente a los estudios sobre represión. Tratar de ver todas esas líneas que conectaron a políticos, civiles y militares en torno a la represión interna, pensada como una acción de guerra. Eso es todo, así que bueno, de vuelta, muchas gracias por su atención y por haber venido, y bueno, gracias nuevamente. Bueno, este es el momento, si alguien quiere, la tenemos allá en el fondo. Por favor. Gracias. Dos preguntas en realidad que tienen relación a una particular, como la de Mariano, para ir el monolítico de las Fuerzas Armadas. Me gustaría que des así algunos ejemplos de esa falta de coordinación de las fuerzas a la hora de pensar la represión, seguro hubo. Y particular es cuál fue el rol de la Fuerza Aérea en el operativo Independencia. ¿Qué documentos se encontraron? Bueno. ¿Te parece que era el tema? Sí. Le había visto a Claudia, ¿no? ¿Levantaste vos la mano, Claudia? Sí. Vamos a juntar unas preguntas, si les parece, y después las contesta Esteban, así que... Bueno, 2 palabras. Dale. Quiero decir antes.
El año pasado yo venía necesitando pensar la violencia de los 70 y me encontré con la diplomatura en Historia Argentina reciente que coordinaba Esteban. Ahí me encontré con una generación de investigadores jóvenes, serios, dedicados, minuciosos. Ahí estaba Cintia, ahí estaba Hernán. Y el módulo que estuvo a cargo de Esteban fue Historia de la represión en la Argentina, y ahí tuvimos la ocasión de comprobar la minuciosidad, la dedicación de Esteban en todo esto, así que yo les quiero agradecer particularmente a ellos tres que están acá, les quiero agradecer porque disfruté muchísimo y son en gran parte responsables de que yo esté hoy haciendo la maestría en Historia en la edad. Gracias. Y mi pregunta cortita, ya que es 22 de agosto, Marina dijo algo sobre Trelew como punto de partida o acto inaugural del terrorismo de Estado. Y eso también lo conversamos con Esteban, así que si pudieran desarrollar esa idea, me gustaría. Gracias. Gracias a vos, Claudia. ¿Alguien más que quiera sumar? Yo quería consultar porque en los últimos años se estuvieron desclasificando un montón de fuentes de la CIA y quería consultarles si trabajó esas fuentes, en caso de que la respuesta sea así, qué tan útiles son, porque yo he visto algunas y están como algunas palabras tapadas, como que ocultan cosas también. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más en la sala? Bueno, hacemos una batería de respuestas y última, si surge alguna otra pregunta, seguimos en esta dinámica. ¿No? Bueno, gracias por las preguntas, comentarios y demás, palabras elogiosas y demás. Bueno, en primer lugar, respecto de tu consulta o tus dos cuestiones, el tema de diferencias entre los militares respecto de las formas de poner en práctica la represión, desavenencias y demás. Yo te podría dar un ejemplo puntual que mientras vos me preguntabas yo te decía a modo justamente de muestra, que es que mientras se estaba debatiendo la puesta en ejecución del Plan Conintes, la primera puesta en práctica de un plan represivo a cargo de las Fuerzas Armadas, ya con todas las ideas que habían tomado de los militares franceses y demás para la represión interna en clave de guerra. Bueno, en ese contexto hay una gran discusión en torno a qué hacer efectivamente, y había una parte grande de las Fuerzas Armadas que querían una solución más extrema todavía, que incluía la pena de muerte, declarar estado de guerra, ley marcial y pena de muerte. Y esa discusión la tienen con Frondizi, los militares, y a Frondizi lo termina salvando en esa discusión porque él no quería ir por ese camino, porque decía que era reconocer que el país estaba en un estado de guerra civil y él no quería, digamos, llegar hasta ese punto. Frondizi termina diciendo, yo propongo algo tipo lo que se hizo, el Plan Conintes, represión, comparado con lo que iba a venir después, mucho más moderada, pero represión a cargo de las Fuerzas Armadas, de la conflictividad interna, logró imponer esa posición porque en un momento dice, el comandante en jefe del ejército quiere esto. Carlos Toranzo Montero, que no era para nada un personaje moderado, ni mucho menos, y sin embargo, en ese momento Frondizi puede bancar la parada frente a representantes políticos de las Fuerzas Armadas, de las tres armas, incluido el ejército, porque tenía una banca mayor, que era el jefe del ejército. Eso a modo de ejemplo. Después, con respecto al operativo Independencia y Fuerza Aérea, eso en principio me da pie para decir que justamente la Fuerza Aérea es
el arma tal vez de la que menos sabemos en torno a la historia de la represión y el terrorismo de Estado. De hecho, digamos, mi investigación actual tiene como horizonte también incluir a la Fuerza Aérea, después de haber trabajado mucho con el Ejército, incluir a las otras dos armas. Y la verdad que de momento yo no tengo mayores referencias, más que apoyo logístico y cuestiones por el estilo. Pero como te digo, ahí está todo por hacerse respecto a la Fuerza Aérea. Bueno, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, respecto al comentario y a la pregunta de Claudia o a la reflexión sobre Trelew, bueno, también había preguntado a Marina, yo puedo comentar lo mío, mirá, a ver, brevemente, déjame que tome mi machete, pero yo lo que te puedo decir es lo siguiente, sin machete. En Trelew, como justo comenté antes, está condensado mucho de lo que después nos cruzamos como algo asociado indefectiblemente al terrorismo de Estado. Acá siempre hay que tener las precauciones del caso de no terminar diciendo es todo lo mismo, y es una historia de 100 años igual. Sin embargo, la masacre de Trelew justamente tiene estos elementos que yo algunos comenté antes, ¿no? La articulación entre represión legal y represión ilegal, eso me parece como fundamental. El hecho, sobre todo esto, teniendo en cuenta que hay algunas lecturas de ese pasado, más o menos apologéticas de la represión, que dicen, ya a esta altura podemos dar nombres y apellidos, ¿no? Juan Bautista Joffre, por ejemplo, que dice, hubo una etapa de represión legal, todo esto lo decían los militares después del juicio a las juntas, o sea, no es nada nuevo, pero hubo una etapa de represión legal donde las Fuerzas Armadas reprimieron con la ley en la mano, y como eso fracasó, porque después vino un gobierno constitucional y liberó a todos los subversivos, recurrieron al terrorismo de Estado. Bueno, y la masacre de Trelew, ¿en qué lugar ocupa en esa historia? Porque ahí estaba en pleno, digamos, movimiento, en plena acción, la llamada represión legal de la subversión. Sin embargo, eso estaba articulado de una manera muy profunda con acciones de violencia criminal clandestina, como en este caso, hasta en una unidad militar. Entonces, bueno, me parece que también sirve Trelew para reflexionar sobre ciertas cosas que uno escucha a veces y dice, no es tan fácil. Represión legal no puede pensarse para esta historia que yo traté de contar separada de represión ilegal, van juntas. Hay un momento que pesa más una, más otra, pero van juntas. Así que bueno, yo te podría comentar eso como con motivo de la efeméride de hoy. Yo lo escuchaba a Esteban, volviendo a la pregunta sobre Trelew, y me acordé de Gramsci. Es decir, Trelew es lo que contiene, lo que no termina de morir y lo que no acaba de nacer, ¿no? En el sentido de que efectivamente marca el inicio de otra cosa. Ahora bien, esto en términos de interpretación general. En términos de interpretación histórica cuidadosa, yo no diría eso. Es decir, Trelew hay que entenderlo en su momento histórico específico. Trelew no es el 66, Trelew no es el terrorismo de Estado, porque si no corremos el riesgo de pensar que todo está contenido en el pasado, ¿no? Entonces yo ahí prefiero ser más cuidadosa, y si bien efectivamente Trelew contiene una serie de elementos que después van a ser propios de la represión clandestina, Trelew es un evento, por eso además es uno solo, es un evento por muy fundamental que sea en nuestra historia, por muy marcante, bueno, es un hecho aislado en ese contexto específico, en el que efectivamente empiezan a aparecer formas de la represión clandestina, pero no es lo que prima. Y además es en el marco de un gobierno que todavía es partidario de contener la represión en la lógica legal. Lo que me parece que ahí se cruzan son muchas cosas de la construcción política y memorial posterior, que explican parte de la carga de sentidos que tiene Trelew. Pero en todo caso, y por eso yo
decía que el libro de Esteban permite entender eso, permite entender el evento en su momento preciso y como resultado de una serie de procesos que se van dando dentro del mundo militar, pero que todavía no terminaron de darse y están en construcción, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, volvería a la especificidad de la Marina. Terleu es la Marina y por lo tanto, en términos de la comprensión profunda del hecho, no es el ejército, es la Marina. Y eso tiene otras lógicas que todavía Esteban tendrá que develar, quien está trabajando en la Marina, pero hay que tomarlo como parte de eso. Y tiene que ver con lo que decía un compañero en el fondo, es no tomar en un bloque monolítico ni a las Fuerzas Armadas ni a la represión, ¿no? Eso es lo que yo diría. Bueno, y la última consulta sobre el tema fuentes desclasificadas. No sé si estamos hablando de las mismas. Yo vi algunas, me hicieron llegar algunas de esas fuentes en su momento, digamos, a modo de aviso cuando empezaron a ser accesibles. Y hasta donde yo pude ver, me parece que tienen material de interés. A veces, obviamente, nos encontramos con las tachaduras y demás que nos cortan un poco, digamos, la inspiración, o nos cortan lo que queríamos llegar a encontrar, pero bueno, a veces depende del tipo de búsqueda que uno haga o hasta dónde esa fuente te permite o nos permite hablar de alguna otra cosa a pesar de esas interrupciones que hay. Y bueno, si estamos hablando de fuentes parecidas, creo que tienen, digamos, contenido importante, interesante para esta historia, como también, de paso, fuentes que acaban de ser digitalizadas sobre la dictadura del general Lanusse, que están online y acceso inmediato, todas las actas de la Junta militar de la dictadura de Lanusse. Bueno, si yo hubiera tenido eso cuando hice la tesis, todavía no estamos presentando el libro, más o menos. Bueno, a eso está sometida en gran medida la historia de la represión y la historia reciente muchas veces, que bueno, aparecen nuevos acervos documentales y bueno, quedará también en nosotros hacer algo con eso. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Allá primero y después vamos a ir con Agustín. Sí. Bueno, ¿Vos? Sí, no. Quería preguntar sobre algún tipo de reflexión comparando dos momentos históricos específicos que pueden ser, por ejemplo, las lógicas de la represión y cómo son procesadas al interior de las fuerzas, cuando por un lado, como tomar dos hitos, uno es, digamos, el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio, otro es posteriormente, al poco tiempo, lo que fueron los fusilamientos de José León Suárez, como, digamos, dos momentos donde en uno hay una circunstancia, digamos, ya de gobierno militar y en otro no, y cómo se procesaron al interior. Y una segunda pregunta vendría a ser respecto al Cordobazo y a toda la serie de levantamientos sociales que se dan durante la dictadura de Onganía, y cómo, pese a que fueron reprimidos duramente, digamos, ponen una especie de límite a ese proyecto de gobierno que ya tenía, digamos, un cariz distinto a las anteriores intervenciones militares como proyecto político. Gracias. Agustín. Bien, Esteban. Sí. Pensando un poco en lo que decía Mariano, a mí me da un poco de intriga cómo fue la relación tuya con los círculos militares en términos de fuentes, acercarse a esos lugares. Porque uno, como decía Mariano, tiene como prejuicios o ideas, preconceptos muchas veces justificadas, obviamente, en nuestra propia historia, de lo difícil que puede ser acercarse y que haya apertura o no, o si es difícil acceder a esos documentos. Porque de hecho me pasó que cuando empecé a interesar en estos temas, leí tus materiales, y de ver las fuentes y decir, bueno, este pibe se acercó al círculo militar y dijo, hola, este documento, que son informaciones que los militares no muchas veces, digamos, han compartido. De hecho, el pacto de silencio de la represión ilegal continúa, en cierto sentido. Entonces, esa parte tuya de lo fino de la fuente me interesa. En esos
Gracias. ¿Alguna otra intervención para hacer? Bueno, gracias por tu pregunta. ¿Me decís tu nombre, por favor? Iñaki. Iñaki. Bueno, gracias por tu consulta. Y a ver, yo me anoté un poco todo lo que vos ibas comentando y me parece que una diferencia entre hitos de esta historia, tipo el bombardeo a Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, por ejemplo, esos que nombraste, están atados a el conflicto peronismo-antiperonismo. Ahora, cuando vos me nombraste el Cordobazo, ahí el clivaje cambia para las Fuerzas Armadas. Digo, lo anterior al interior de las Fuerzas Armadas está relacionado también con esos, digamos, esas posiciones peronistas y antiperonistas. Ahora, el Cordobazo ya cambia el eje de la discusión porque ahí es subversión, patria, mundo libre, y ahí hay una unidad frente a ese tipo de acontecimientos y demás. Hay una unidad corporativa absoluta, prácticamente, exceptuando algunos que plantearon algún tipo de reparo con el tema de la represión militar, de, digamos, revueltas internas y demás. Mayoritariamente la posición era justamente de la necesidad de cortar de raíz con ese tipo de acciones. Así que yo, por ejemplo, pensaría qué es lo que está como siendo la clave en cada momento, y yo creo que puede ayudar ver estas cuestiones más relativas a la Guerra Fría en el Cordobazo, que en el caso de bombardeo a Plaza de Mayo o los fusilamientos de José León Suárez. Me parece que ahí lo que está más presente es la cuestión peronismo-antiperonismo. Ahora, ¿no trajo, Sí. ¿no trajo contradicciones ese primer hecho de bombardear la plaza, por más que obviamente tenía el objetivo político de Perón y compañía, Sí. o sea, dentro de las Fuerzas Armadas? Sí, se enfrentaron a tiros. Hubo un enfrentamiento armado contra los sediciosos, contra quienes habían, digamos, gestado y ejecutado el bombardeo. Una relación de fuerzas que 2 meses después, en septiembre, cambia para que el golpe sea exitoso. En ese sentido, sí. Yo lo pensaba porque por un lado es también la posibilidad de reprimir a civiles de una manera cruenta por primera vez en un buen tiempo, por lo menos en un escenario tan como la Plaza de Mayo precisamente. Y después la otra cuestión era cuando se habla de que José León Suárez son compañeros de armas, se rompe una camaradería, si se quiere, que es el espíritu del cuerpo, con el ejército, si no causaba también esos resquemores tan chocantes al interior de una institución tan marcada. Sí, acuerdo totalmente, digamos, con ese enfoque. Para empezar, otra cuestión, bombardeo a Plaza de Mayo, creemos que sabemos un montón, yo diría sabemos mucho menos de lo que creemos que sabemos a nivel de la historia concreta y, por ejemplo, preguntas o inquietudes como las que vos tenés. Con lo cual, ahí también hay un punto que es invitar a quienes tengan alguna inquietud particular con el tema bombardeo a Plaza de Mayo, fusilamiento de José León Suárez, a meterse sin creer que hay un montón y que en realidad tengo que ir a leer un libro y ahí me van a explicar preguntas o inquietudes del tipo de las que estamos discutiendo. Así que me parece que son planteos como que sirven también para remarcar esto. No, por favor. Sí. Perdón, ya en plan conversar, ¿no? En relación con tus preguntas. A mí me parece que uno de los problemas que trae el estudio de la represión es que es tan potente y tan extremo el problema mismo de la represión que tendemos a quedarnos en el hecho de la violencia física. Entonces, efectivamente, la tendencia o el impulso es a unir el 55 con los fusilamientos, con Trelew con el 76 y, ¿por qué no?, con Mariano Moreno en 1810. Pero porque el problema es el efecto que produce el objeto de represión y la violencia. Y en realidad es que ese es el epifenómeno. La represión es el epifenómeno de un conflicto político, entonces, o social o lo que fuera. Pero lo que hay que ir a mirar es el conflicto.
Después la represión produce otros efectos que uno puede decir, bueno, no es solo un epifenómeno, produce efectos y produce transformaciones. Pero el primer problema es el conflicto que subyace a eso y por qué ese conflicto se transforma en objeto de la violencia física. Entonces, lo que digo es que el problema es el objeto represivo. O sea, genera efectivamente miradas bastante aplanadoras y por eso decíamos con Esteban esto de, bueno, no mirar todo como un proceso lineal que termina en el 76 o en el 75, ¿no? Ir a mirar los conflictos políticos. Y cuando uno mira eso, efectivamente no tienen nada que ver el 55 con Trelew, por ejemplo, ¿no? No, por favor, por favor. Bueno, la otra consulta o comentario de Agustín. Bueno, esa es como para otro libro, ¿no? Yo de hecho escribí alguna cosa sobre eso en clave casi literaria o en clave de autoetnografía, no sé cómo llamarla, pero a ver, primera cuestión para, no digo pinchar el globo, pero voy a decir esto. Todo lo que está consultado y citado y demás se hizo sin ninguna triquiñuela misteriosa. Fue ir a archivos públicos o a bibliotecas públicas y pedir cosas, tan simple como eso. Con el pelo bien cortado. Con el pelo bien cortado y diciendo estoy buscando, claro, ciertas y midiendo 2 metros, pero digo, ciertas palabras no las decía, pero de vuelta, yo tengo que ser en esto claro y honesto. La mitad de este libro está escrito gracias a los archiveros, archiveras, bibliotecarios, bibliotecarias de bibliotecas y archivos militares que obviamente están agradecidos, porque sin esas fuentes, sin esos materiales, yo no hubiera podido hacer nada. Ahora, yo no tuve acceso privilegiado o particular a ningún tipo de fuente que no estuviera ahí de libre acceso en un catálogo y demás. Eso un poco como para sacar como cierto halo de estrafalario o exótico a la cuestión. Dicho esto, sí hay una cuestión que me parece profunda e interesante para discutir, que es el problema de la transferencia, ¿no? Que es el tema de, bueno, uno va a esos lugares y demás, y se termina siendo amigo de la gente, termina hablando con militares y demás, y esto y lo otro, y eso puede tener un efecto, algún tipo de manifestación en lo que uno escribe, que puede ser capaz empezar a sacarle comillas a la palabra guerra, empezar a sacarle comillas a la palabra subversión, en un momento empezar a creer que por algún motivo en una de esas hay algo de lo que está ahí dicho, contenido, que pueda cruzarse con la reflexión de uno. Ese es el problema, ¿no? Que es lo que le pasa a todo el mundo investigando con sus nativos, con sus objetos de investigación. Lo que pasa es que una cosa es cuando en general uno está trabajando tal vez, supongamos, con un militante barrial y demás, y se le escapa los compañeros, esto y lo otro, y otra cosa es si se le escapa a uno guerra, hablando de Trelew o el Operativo Independencia. Dicho esto, en esos lugares también conocí y pude hablar con un montón de militares, sobre todo marinos y soldados, oficiales del ejército que están ahí, suboficiales, que por suerte opinan más parecido a mí que a los militares de esa época. Entonces, parte del objetivo de este libro y parte de mi diálogo también con militares es que, bueno, reforzar la idea de que profesionalmente no hay nada que rescatar de la historia del ejército de la década del 60, de la década del 70 a nivel de la represión interna. Ningún militar profesional de carrera hoy tendría alguna necesidad de rescatar algo, de secuestrar a alguien, torturarlo, masacrarlo, etcétera, etcétera. No hay nada que defender de eso, y que entonces me parece que unas Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia, con los derechos humanos y con la memoria, tienen que tener muy en claro desde el punto de vista profesional cuál es
digamos, la lectura que tienen que hacer de ese pasado. Gracias, Esteban. Bueno, tercera y última ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Tenemos allá Martín en el fondo. Dale. Una cortita. A mí me interesaba saber un poco cómo hiciste vos, Esteban, para trabajar con un lenguaje al que las ciencias sociales a veces es esquivo, y que es el lenguaje utilizado por las Fuerzas Armadas para describir lo que hacen. Que no es un lenguaje al que estemos habituados, y no siempre es un lenguaje coloquial y simple que vamos a utilizar a la hora de exponer nuestras ideas. Entonces, ¿cómo hiciste para trabajar con ese lenguaje y traducirlo a un lenguaje un poco más coloquial a la hora de poder explayarte en tu trabajo? Gracias. Gracias. Sí. Sí, no sé si lo van a entender, pero vos hablabas de los pedidos por ahí de algunos sectores de las Fuerzas Armadas de la ley marcial, ¿no? Por ejemplo, lo que por ellos, sí. Vos notaste que a ellos les interesara particularmente una sanción parlamentaria, de una legitimidad por vía parlamentaria de esa cuestión, y en ese caso, de haberse dado el debate, yo lo que mencionás en el libro, no llegué a leer el libro, pero digo en los títulos, algo del Congreso, digamos, o del debate del tema del Congreso, digamos, sobre los pasos a seguir en esa cuestión, ¿qué posturas hay entre los partidos políticos, digamos, que por ahí no están tan claramente alineados con alguna facción de la Fuerza Armada? Yo pienso en el Partido Socialista Argentino, por ejemplo, el Horacio, que no sé si no tenía una afiliación, al menos por lo que yo tengo. Gracias. Sí, es una consulta puntual sobre la cuestión de la doctrina de la seguridad nacional y de la doctrina de guerra revolucionaria que mencionaba Mariano. La pregunta es, bueno, yo estudié algo sobre ese tema, pero en Uruguay, y la idea que yo tengo sobre cuando se difunde la doctrina de seguridad nacional en América Latina tenía que ver con una opción, con un interés estadounidense de avanzar incluso sobre otras doctrinas que en ese momento eran hegemónicas. Ellos en esos documentos hablan de doctrinas europeas. Yo asumo que tiene que ver con esta disputa con la doctrina francesa. Mi pregunta es si en esa disputa que estaba sobre la mesa, si había un correlato político de esa discusión, ¿no? De la misma forma que seguramente había diferencias en la estrategia militar que implicaban cada una de estas doctrinas, si eso también llevaba correlacionado una discusión política asociada a esas dos posturas diferentes. Gracias. Perfecto, Santiago. Claro, sí, ¿Puedo se seguir? puede. Por reglamento se No, puede. perfecto. No, hay un apartado del libro, justamente lo mío va por la de la guerra revolucionaria, donde vos, Esteban, trazás, digamos, una modificación respecto, lo planteaste recién, pero la lógica peronismo-antiperonismo hasta cierto momento y luego una lógica antisubversiva. Sin embargo, en la doctrina de la guerra revolucionaria, que como toda doctrina importada hay que adaptar de alguna manera, el criterio fundamental, y vos lo planteás ahí muy claramente, claro que es una pregunta de curioso, es el criterio de comunismo capital. Sigue siendo el mismo criterio que luego utiliza la doctrina de seguridad nacional en otros términos. Y hay un momento en el cual un coronel, Rosas, hace una exposición, esto está relatado en el libro, y claro, uno empieza a leer la exposición de Rosas y busca, bueno, pero ¿dónde está el comunismo en Argentina? Cuando la lógica es la lógica peronismo-antiperonismo y no la lógica comunismo-anticomunismo. Y ahí empieza la cosa de adaptarlo a, bueno, el fidelismo, ya en la época de Frondizi, surgimiento de la nueva izquierda, el tema de María Cristina Torti. Pero ¿cómo ves vos la adaptación de esta doctrina francesa a un elemento político que no es estrictamente el elemento comunista, y cómo eso
si es que lo trabajaste. No quiero meterme en cosas que por ahí no son. ¿Cómo eso provoca a la vez una reflexión del peronismo, de ese peronismo de la resistencia, como comunizante, digamos, o como elemento comunizante? Algo que me parece súper interesante para pensar en cómo se utiliza hoy la palabra comunismo, o hoy la palabra izquierda en relación al peronismo. Es algo que cuando leía la parte de ese periodo me resonó mucho. ¿Ahí? Gracias. Bueno, la primera pregunta referida, la de Martín, referida al problema del lenguaje de las Fuerzas Armadas, ¿sí? El problema de la traducción y demás. Bueno, un poco relacionada a lo que comentaba antes, que es el problema de la transferencia, cómo no terminar repitiendo lo que decían los militares y cómo no terminar apropiándose con eso. Acá no quiero dar nombre, pero hay mucha gente que lamentablemente ha caído en eso, cae en eso, inclusive con buenas intenciones. Y bueno, es una lucha permanente. Ahora, a mí, por ejemplo, quienes en parte me ayudaron y me ayudan a entender esa terminología a veces muy compleja, son los militares, sin mucho más misterio. He preguntado directamente a militares retirados en actividad con los reglamentos y a ver qué quiere decir esto, tal cosa. Y bueno, y dame un ejemplo, esto. Y viste cuando vos leías sobre tal cuestión del operativo Independencia, aparecía este concepto, bueno, ves que tiene que ver con esto. Eso como para dar un ejemplo. Y después, bueno, hay un trabajo de interpretación mía de lo que dicen los reglamentos o lo que dicen las fuentes militares, y después también ver qué es lo que efectivamente está pasando. No hay como una interacción entre lo que dice un reglamento, lo que dice una normativa, ver lo que ocurre y hacer algún tipo de traducción de eso. Pero, de todas formas, la clave siempre es finalmente tratar de entender la lógica militar. O sea que la dificultad está en hacer un trabajo de traducción, si queremos usar esa palabra, pero al mismo tiempo tratando de entender esa lógica, que en este caso era una lógica que todo el tiempo está hablando de guerra, 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 y cuando uno lo que está viendo es represión, represión o terrorismo de Estado. Bueno, ese es un poco el juego. Después, el tema de los militares y la legalidad y su digamos, reclamo a las autoridades políticas para la sanción de leyes y normativas que les permitan reprimir o inclusive actuar en situaciones que ellos conceptualizaban como de guerra interna. Bueno, primero, algo que está planteado en el libro, una, en principio, paradoja. Cuanto más piden y se les da a los militares de marco legal para la represión interna, más acciones criminales llevan adelante, o sea, la década del 70. Cuando tienen un poder político constitucional que más les da a nivel de legislación represiva, es cuando más acciones criminales y el terrorismo de Estado toma forma. Bueno, yendo para otros momentos, por ejemplo, lo que yo comentaba antes de la época del plan Conintes del gobierno de Frondizi, pasa algo parecido. Los militares están pidiendo al gobierno leyes y piden específicamente, en este caso, por ejemplo, la ley marcial, que es como declarar un estado de guerra interna, al tiempo que están llevando adelante las acciones represivas. Entonces siempre hay como una tensión entre pedir las leyes y una vez que obtienen las leyes, siempre hay un marco de acción criminal. Y un poco, bueno, todo lo que se le reclamaba a Frondizi, por ejemplo, a nivel de legislación de defensa, y se le sigue reclamando, y hay intentos, tanto en el gobierno de Frondizi como de Ilia, de avanzar en ese sentido. Bueno, quien termina sacando una ley de defensa que incorporaba la seguridad interna en clave antisubversiva es Onganía, es, el dictador Onganía. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me interesaba ver a nivel de
cruces entre civiles y militares y cómo en algún punto había, digamos, una historia en común ahí. El tema de oposición política, hasta donde yo pude ver, en cada momento es variable y obviamente en la década del 60 hay muchas más voces críticas de todas estas discusiones en el poder legislativo en torno a leyes que buscan avanzar en la represión por vía militar, que en la década del 70, donde hay un grado de acuerdo bastante grande y extendido. Y sin embargo hay algunas voces que, por ejemplo, plantean que la seguridad es una cosa y la defensa es otra, que para la época es prácticamente una revolución. O sea, en ese momento, década del 60, década del 70, cada vez más se tiende a ver a la seguridad como algo unido a la defensa. Y por eso es que los militares tienen que intervenir en seguridad interna. Bueno, sin embargo, hay algunas voces, digamos, de oposición de izquierda o inclusive, podríamos decir rápidamente ahora, liberal, tradicional y demás, que están planteando que seguridad es una cosa, defensa es otra y que las Fuerzas Armadas no están para usar sus armas contra población civil. Bueno, algo de eso está puesto en el libro, esas discusiones. Bueno, el tema de los correlatos políticos de las doctrinas militares, sin ser muy esquemático, pero lo que uno ve mayormente es que la doctrina francesa está asociada con militares peronistas que se, digamos, referenciaron en esa facción que se llamó Colorados, de la época de Frondizi y post-Frondizi, y luego quienes impulsan con mayor fuerza la vinculación con Estados Unidos y la introducción de la doctrina de la seguridad nacional, o algo de eso en Argentina, son quienes integraban la facción azul del ejército. Onganía, Lanuse, por ejemplo. Entonces hay algún tipo de correlato a nivel de posiciones políticas cruzadas con posicionamientos facciosos al interior de las Fuerzas Armadas. Bueno, y por último, la consulta de Mariano, el tema de qué tipo de adaptación se hace de las doctrinas, en este caso la doctrina francesa, a los conflictos internos, a el conflicto político número 1. Bueno, en esto yo no inventé nada, como en tantas otras cosas. El primero que dijo internacionalización de los conflictos internos fue Tulio Alperindongui, sin mucho más secreto y misterio, a su estilo, al pasar en una oración, pero toda la pregunta de Mariano está respondida en un texto de 1964, así, de una. Después lo dijo Alain Rouquier, sin citarlo a Alperín, y digamos, yo en esa discusión un poco confirmo esa idea que planteó Alperín, y agrego más fuentes, trato de agregar un poco más de fuentes a esa historia, que es de, efectivamente, empezar a interpretar cada vez más al peronismo como el movimiento que potencialmente podía conducir a un fenómeno de tipo insurreccional, revolucionario, atado al comunismo. Entonces, inclusive un asesor militar francés, en un artículo publicado en la Escuela Superior de Guerra, en 1962, dice, palabras más, palabras menos, Argentina es un país donde el Partido Comunista es más o menos minoritario, no tiene gran llegada a las masas. Sin embargo, si un día ideas de izquierda se unieran con un movimiento nacional popular de masas, potencialmente vinculado al fidelismo, a la Revolución Cubana, eso crearía un problema acá. Y un poco ese texto es el que muchos militares en 1969
se empolvan, lo sacan de los archivos y dicen, este tipo tenía razón, ahora tenemos un problema grande, o sea, se cruzó izquierda y peronismo y ahora vamos a estar complicados, porque son muchos. Son muchos, tienen armas y tienen ideas revolucionarias. O sea, cuando escribió este tipo esto en 1962, estábamos en otro panorama. Así que bueno, eso está planteado directamente. El jefe del ejército que yo nombraba antes, al finalizar el plan Corrientes, haciendo un poco un balance, dice, Argentina fue escenario de un episodio más de la guerra mundial que el comunismo lleva adelante en todo el planeta, en el caso nuestro a través del peronismo. La resistencia peronista es de alguna forma, más directa, menos directamente, una correa de transmisión del comunismo internacional. Bueno, creo que esa idea quedó muy bien. Vamos cerrando el evento. Agradecemos mucho a todos y a todas que están acá, que no tienen que firmar una planilla. A quienes tienen que firmar la planilla les agradecemos un poco menos porque tienen que venir a firmar la planilla. Dicho eso, por favor que alguien la deje acá. Y acá también se van a encontrar con libros, si alguien de paso lo quiere adquirir. No tiene, o sea, es de Open Access en PDF, pero si lo quieren en papel no está en todas las librerías. Es una buena opción hacerlo hoy, diría yo. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias.